Bienvenidos a esta inversión profunda. Yo soy el anfitrión y, bueno, la verdad estoy muy emocionado de arrancar con el análisis de hoy. Hola, ¿qué tal? Yo también estoy súper lista para meternos de lleno en este tema, porque de verdad lo que vamos a discutir rompe con todo lo que creíamos saber. Totalmente. Y, a ver, para quienes nos escuchan, nuestra misión de hoy es sumergirnos en un documento que está cambiando las reglas del juego. Es un informe de investigación exhaustivo del año 2026 que se titula Optimización Integral del Rendimiento en Ciclistas Semiprofesionales. Ajá, y es un texto denso, la verdad, muy clínico, con muchísima data. Sí, bastante denso. Pero tranquilos, que el objetivo aquí no es ahogarnos en jerga médica o aburrirnos con números. Bien, vamos a desglosar esto y extraer las pepitas de oro de esta investigación. Porque, fíjate, si el objetivo deportivo de cualquier ciclista es, digamos, volar en una subida de montaña con pendientes de, no sé, del 10 o 15%, Uf, sí, las peores. exacto, esas que te queman las piernas. Bueno, la lógica física más elemental te dice que la máquina, la bicicleta, tiene que ser ultraligera. Claro, por eso se gastan fortunas en cuadros de fibra de carbono. Tal cual, carbono de grado aeroespacial, componentes aligerados al máximo. Y bajo esa misma línea de pensamiento, durante décadas se creyó que el motor humano, o sea, el cuerpo, tampoco debería cargar ni un solo gramo de peso que no fuera estrictamente necesario. Y eso tiene sentido, ¿no? O sea, intuitivamente suena correcto. Pero la fisiología celular acaba de darnos un giro verdaderamente espectacular. ¿Hacia dónde va ese giro? Pues resulta que los datos de este informe de 2026 demuestran que el secreto biológico para mantener esa velocidad extrema, no está solamente en acumular horas y horas sobre el asfalto. Ni en matarse de hambre con dietas restrictivas. Exacto, ni en eso. Está escondido debajo de una barra de hierro de 100 kilos en un gimnasio. Lo cual, honestamente, es una locura porque rompe con décadas enteras de dogma en el ciclismo. Es un cambio de paradigma total. Históricamente, el entrenamiento ciclista tradicional te decía que tenías que huir de las pesas. O sea, huir como si fueran una plaga por el terror absoluto a ganar volumen muscular y arruinar esa sagrada relación de potencia a peso. Claro, el famoso miedo a inflarse. Exacto. Pero la idea central de este análisis plantea una revolución. Nos dice cómo levantar cargas masivas transforma el hardware biológico desde su estructura más íntima, la molecular. Ya no estamos hablando de elegir entre, tener fuerza o tener resistencia. No, ahora la ciencia nos dice que el hierro es lo que crea la resistencia. Y para apreciar realmente la magnitud de este cambio, creo que es necesario entender de dónde viene ese miedo clásico al gimnasio en la comunidad ciclista. A ver, explícanos un poco el contexto histórico de esto. Mira, durante mucho tiempo se habló de algo llamado la hipertrofia no funcional. ¿Hipertrofia no funcional? Ajá. Existía esta creencia generalizada en los pelotones de que mover pesas construía músculos masivos, superdensos, llenos de agua y de glucógeno, Que básicamente funcionaban como kilos muertos al momento de escalar una montaña. angulando la red de capilares. ¡Wow! O sea, limitando el flujo de sangre. Exacto. Se pensaba que arruinaba la capacidad de oxigenación y por lo tanto reducía drásticamente el consumo máximo de oxígeno, el famosísimo VO2 max. Y a ver, voy a ser de abogado del diablo aquí un segundo. Porque la física básica, o sea, la simple ley de la gravedad, parece respaldar totalmente ese miedo. Claro, a mayor masa, más gravedad tirando hacia abajo en cada pedaleada. Exactamente. Suena completamente contradictorio meter a un atleta de fondo, que necesita ser ligero, a hacer sesiones de fuerza bruta. Es el equivalente mecánico a intentar ganar agilidad poniéndole el chasis blindado de un coche de Fórmula 1. Es una analogía buenísima. Pero ahí es donde la ciencia moderna entra a corregirnos. Lo fascinante aquí es el error fundamental en ese razonamiento. ¿Y cuál es ese error? El fallo estructural de esa lógica es asumir que el levantar mucho peso desencadena, digamos, automáticamente una orden en el cuerpo para inflar el músculo. Y no es así. Ah, ¿no? No. La investigación lo aclara perfectamente a nivel celular. Explica que cuando el entrenamiento involucra cargas muy pesadas, y por pesadas me refiero a superiores al 80% del esfuerzo máximo posible para una repetición. O sea, muy pesado. Sí, cargas de verdad desafiantes.
Cuando haces eso, la adaptación primaria del cuerpo humano no es crecer en tamaño, es una optimización neuromuscular profunda. Neuromuscular. A ver, ¿qué hace el sistema nervioso ahí? Pues el sistema nervioso central se enfrenta a una resistencia que es casi inamovible, ¿no? Entonces se ve obligado a sincronizar el disparo eléctrico de las unidades motoras. Ah, ok. Lo que realmente mejora no es el tamaño de la fibra, sino la frecuencia y la amplitud de la señal eléctrica que viaja desde el cerebro, desde la corteza motora, directo hasta el músculo. Entiendo. O sea, el motor biológico mantiene el mismo tamaño físico, el mismo peso ligero de siempre, pero se le hace una especie de actualización de software radical al sistema de inyección eléctrica. Me encanta eso de la actualización de software. Sí, es exactamente eso. Es como si todas las bujías del sistema dispararan al mismo tiempo y con el triple de intensidad. Los datos electromiográficos respaldan precisamente ese proceso. Pero, y aquí se pone mejor, la adaptación va mucho más allá de los puros impulsos eléctricos. A nivel microestructural ocurre una alteración genética real. Espera, ¿genética? Sí, fíjate en esto. Las fibras musculares de contracción rápida, que en la jerga científica se conocen como fibras tipo 2X. Tipo 2X, ok. Ajá. Son esas fibras capaces de generar una fuerza explosiva tremenda, pero que colapsan rapidísimo, en cuestión de segundos porque se llenan de ácido láctico. Bueno, esas fibras inician una metamorfosis. Se transforman. Sí, la tensión mecánica extrema del hierro genera un estrés que manda señales directas al núcleo de la célula para modificar sus proteínas, y pasan a convertirse en fibras tipo 2A. Tipo 2A. ¿Y por qué es tan importante ese cambio? Porque este es el punto de inflexión fisiológico. Estas nuevas fibras, las tipo 2A, mantienen esa capacidad bestial de producir potencia, ideal para un ataque explosivo o un sprint. Pero adquieren una densidad mitocondrial exponencialmente mayor. ¡Wow! Al multiplicar las mitocondrias, que son, las centrales eléctricas de la célula, que procesan el oxígeno, la fibra desarrolla una tolerancia enorme a la fatiga. O sea, prácticamente el gimnasio crea una fibra híbrida perfecta. Pega con la fuerza bruta de un velocista, pero aguanta con la tenacidad de un maratonista. Tal cual, lo describiste a la perfección. Y leyendo las fuentes, me llamó muchísimo la atención que no solo es tejido contráctil, no solo el músculo, sufre esta optimización. El tejido conectivo también pasa por una remodelación dramática, ¿no? El tema de los tendones es clave. Sí. O sea, levantar pesado somete a los tendones a un estrés que los obliga a reestructurar sus fibras de colágeno y se vuelven mucho más rígidos. Exacto. Aumenta la rigidez del tendón, lo cual es un factor que multiplica la economía de movimiento de una forma increíble. ¿Por qué? O sea, uno pensaría que la rigidez es mala. Piensa en la función de un tendón elástico y blandito. Si tienes un tendón así, cuando tú pedaleas, el tendón absorbe parte de la energía al estirarse. O sea, un porcentaje de la fuerza que generan tus cuádriceps se pierde, se disipa como calor antes de llegar siquiera al pedal. Ah, claro, como un resorte flojo. Exacto. En cambio, el entrenamiento de fuerza transforma ese tejido en algo parecido a un cable de acero. Un tendón rígido actúa como un resorte ultra eficiente. Transfiere cada unidad de fuerza mecánica generada de manera directa y casi instantánea hacia la biela de la bici. Lo que resulta en pura propulsión. Ni un solo vatio de energía desperdiciado. Increíble. ¿Es brutal? Ahora, hay una nota en esta investigación que me parece vital mencionar porque aporta un matiz biológico súper importante. Y tiene que ver con el dimorfismo sexual, las diferencias entre hombres y mujeres frente al entrenamiento. Sí, el famoso efecto de interferencia. Exacto. Históricamente se hablaba de que si un atleta hacía resistencia y fuerza al mismo tiempo, las señales celulares chocaban. Chocaban de frente, sí. La vía que construye resistencia bloqueaba la vía que construye fuerza, priorizando siempre la supervivencia aeróbica. Y eso era una limitante seria para los hombres, ¿verdad? Muy seria. Ese freno fisiológico está súper documentado en ciclistas masculinos. Su fuerza pura se estanca rápidamente si hacen demasiado cardio. Pero, y aquí viene la gran revelación del informe, el escenario biológico es completamente distinto para el sexo femenino. ¿De verdad? Sí. El efecto de interferencia afecta en una medida muchísimo menor a las mujeres. Es casi insignificante. Las ciclistas que combinan ambos entrenamientos logran incrementos de fuerza que son
prácticamente idénticos a los de mujeres que solo van al gimnasio y no tocan una bicicleta. ¡Qué locura! O sea, eso debería derribar de una vez por todas ese miedo infundado que tienen algunas atletas de perder eficiencia aeróbica por ganar masa magra. Las mujeres tienen una ventaja metabólica ahí. Totalmente. Los niveles de estrógeno protegen la fibra muscular y permiten asimilar ese estrés mecánico maravillosamente bien. Bueno, y habiendo establecido cómo cambian las fibras musculares y los tendones, esto nos lleva naturalmente a otro sector demográfico importantísimo. ¿Qué pasa cuando esas fibras empiezan a desaparecer por culpa del reloj biológico? El atleta máster. Sí. Exacto, el ciclista máster. O sea, los que ya cruzamos la frontera de los 35 o 40 años. Porque es ahí donde empieza una batalla silenciosa contra algo llamado sarcopenia, ¿cierto? Tristemente, sí. La sarcopenia es un proceso degenerativo bastante cruel. A partir de los 40 años, este fenómeno puede hacer que pierdas hasta un 8% de tu masa muscular por década. 8% por década. Es muchísimo. Es bastante. Pero el problema real no es solo que pierdas volumen muscular. Lo peor es que este envejecimiento ataca de manera desproporcionada y selectiva a las fibras rápidas tipo 2, las explosivas. O sea, ataca justo al motor de alta potencia. Exactamente. Esas fibras pueden llegar a reducir su tamaño entre un 10 y un 40%. Pero a ver, aquí te hago una pregunta que seguro muchos se hacen. Si un ciclista veterano sale a rodar el domingo, hace 4, 5, 6 horas a baja intensidad, en esa famosa zona 2 aeróbica, ¿no es suficiente con salir a rodar horas y horas para mantener las piernas fuertes y evitar esa pérdida? Es una deducción súper lógica desde el punto de vista mecánico, pero si conectamos esto con el panorama general de la neurología, vemos que es completamente erróneo. ¿Por qué? O sea, estás usando las piernas. Sí, pero el cuerpo es ahorrador. El reclutamiento de las fibras obedece a un principio, el principio del tamaño. El sistema nervioso siempre usa primero las fibras más pequeñas, las de contracción lenta, que son infatigables. Y rodar en zona 2 simplemente no requiere tanta fuerza como para que el cerebro diga, oye, necesito encender las fibras potentes tipo 2. Ah, o sea, por más horas que pedalees suave, esas fibras rápidas ni se enteran. Se quedan dormidas. Literalmente apagadas. Y lo que no se usa, el cuerpo lo descompone. ¡Wow! Es como intentar apagar un incendio forestal con una manguera de jardín, ¿no? O sea, el estímulo no llega donde tiene que llegar. Tal cual. Por eso, el entrenamiento de fuerza pesado es la única intervención terapéutica validada por la ciencia para frenar esta atrofia selectiva. Tienes que mover cargas que requieran un esfuerzo casi máximo para obligar al cerebro a usar el 100% de la musculatura. Es la única forma de mantener la capacidad de hacer sprints o ataques fuertes. Y bueno, no olvidemos otro punto crítico para los veteranos que se menciona en las fuentes, la densidad mineral ósea. Ese es un tema crítico. Porque los ciclistas puros suelen tenerla peligrosamente baja, ¿verdad? Sí, porque el ciclismo no tiene impacto. Al estar sentado suspendido, los huesos no sufren esa compresión que sí tienes al correr, por ejemplo, y sin ese impacto, el hueso no se endurece. Así que para los ciclistas máster, meterse bajo una barra pesada no es un lujo para ganar carreras, es literalmente un seguro de vida deportivo y ortopédico. Absolutamente. Es innegociable a esa edad. Bueno, ya sabemos por qué es obligatorio levantar peso. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque surge el desafío práctico. ¿Qué ejercicios realmente sirven para un deporte con una postura tan específica como el ciclismo? Exacto, no puedes hacer cualquier cosa. Aquí entra el principio de especificidad biomecánica. Porque la acción de pedalear no es aislar un músculo. Sentarse en la clásica máquina de extensión de cuádriceps de gimnasio comercial, eso no replica lo que pasa en la bici. Para nada. El pedaleo es un patrón de cadena cinética cerrada. Tu pie empuja contra un pedal resistente y el cuerpo genera una onda de fuerza coordinada. Implica lo que llamamos la triple extensión, cadera, rodilla y tobillo empujando a la vez. Y entonces, ¿cuál es el arsenal de ejercicios que recomienda este documento? Porque menciona dos que me parecieron fascinantes. Primero, la sentadilla búlgara. La sentadilla búlgara es una maravilla. Como es un ejercicio unilateral, o sea, con una sola pierna apoyada, replica perfectamente la dinámica asimétrica del ciclismo. Claro, en la bici mientras una pierna empuja, la otra recupera. Exacto.
Y lo increíble de la sentadilla búlgara es que te expone de inmediato si tienes desequilibrios de potencia entre la pierna izquierda y la derecha, y te ayuda a corregirlos. Además, obliga a estabilizar la cadera. Súper útil para no tambalearse en los sprints. Y el segundo ejercicio que me voló la cabeza fue el peso muerto, pero con un detalle muy particular. Usan la barra hexagonal. Y aquí te pregunto, ¿por qué no usar la barra olímpica normal, la recta de toda la vida? Esa es una gran pregunta. El abandono de la barra recta responde directamente a proteger la espalda baja, que es un punto de dolor crónico en casi todos los ciclistas. Claro, por estar encorvados horas sobre el manubrio. Imagínate, ya tienes los flexores de la cadera acortados y la zona lumbar fatigada. Si haces peso muerto con una barra recta, el peso cuelga por delante de ti. Eso actúa como una palanca enorme y genera fuerzas de cizalla terribles sobre los discos lumbares. Y la barra hexagonal al meterte dentro del hexágono. Te permite situar tu cuerpo justo en el centro de gravedad del peso. El peso sube alineado con tus piernas. Eso reduce drásticamente esa cizalla lumbar. Te permite cargar muchísimo peso en los glúteos isquiotibiales de una manera infinitamente más segura. ¡Qué buena ingeniería biomecánica! Y también hay una breve mención a la estabilidad del tren superior, ¿no? Que no se busca hipertrofia en los brazos, sino una capacidad antirrotacional con planchas y trabajo de suspensión tipo TRX. Exacto, porque si tienes unas piernas que generan 800 vatios, pero tu torso es como un flan, toda esa energía se disipa tambaleándose cuando te pones de pie en los pedales. Tienes que ser un bloque sólido. Ahora, esto nos lleva al último gran problema, y es una duda que cualquier atleta tendría en este punto. Una duda de control de daños. A ver. Si hoy voy al gimnasio y levanto cargas súper pesadas, de más del 80%, ¿cómo diablos se supone que tenga energía para subirme a la bicicleta al día siguiente, sin que las piernas me exploten por la fatiga? Esa es la preocupación número 1, y es totalmente válida. El problema aquí viene de usar porcentajes clásicos. El famoso cálculo del porcentaje de una repetición máxima, el 1RM. Ese mero. El enfoque tradicional asume que si tu máximo histórico es levantar 100 kilos, hoy puedes levantar 80. Pero ese máximo teórico fluctúa diariamente. Depende de cómo dormiste, del estrés y sobre todo de la fatiga aeróbica que ya traes de rodar. Claro, si ayer rodé 5 horas, mi 100% de hoy no es real. Si me obligan a levantar ese 80%, me voy a fundir. Te vas a colapsar, exacto. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo medimos la intensidad sin romper al atleta. Y aquí es donde la investigación introduce el entrenamiento basado en la velocidad, o VBT por sus siglas en inglés. VBT. ¿Cómo funciona esta tecnología exactamente? Utiliza sensores magnéticos o acelerómetros que se pegan a la barra del gimnasio. Y lo que hacen es medir la velocidad a la que mueves la barra en metros por segundo. O sea, ya no importa tanto cuánto peso hay, sino qué tan rápido lo mueves. Ajá. Y todo gira en torno a un concepto vital, la intención máxima balística. Intención máxima balística. Suena al lanzamiento de cohetes. Pues casi. Significa que, aunque la barra esté pesadísima y a simple vista parezca que la mueves súper lento, tú tienes que intentar mentalmente moverla lo más rápido posible. Empujar con toda tu alma. O sea, intentar hacer un sprint con la barra. Esa intención envía la señal eléctrica más fuerte posible desde el cerebro. Exacto. Reclutas todas las fibras rápidas. Pero la magia del VBT para no fatigarte está en los umbrales de pérdida de velocidad, los VLT. A ver, explícanos esos umbrales. El sistema establece un límite muy estricto. Cuando estás haciendo repeticiones, digamos que la primera repetición la mueves a cierta velocidad. Para la cuarta repetición, la fatiga celular empieza a acumularse y la velocidad de la barra baja inevitablemente. Claro. Bueno, el sistema detiene tu serie inmediatamente en el momento en que la barra se mueve un 10 o 15% más lento que la primera repetición. Suena una alarma y sueltas la barra. Se acabó. ¡Wow! O sea, ni siquiera llegas a sentir ese ardor extremo de cuando haces pesas normalmente. Es como un sistema de frenado automático de emergencia de un coche de lujo. Me gusta esa imagen. ¿Sí? Corta el motor justo una fracción de segundo antes de entrar en la zona roja de agotamiento metabólico o de llegar al fallo muscular.
Tal cual. Y de esta manera logras el estímulo neurológico puro, la señal eléctrica de potencia que necesitas, pero sin generar el temido dolor muscular de aparición tardía, las famosas agujetas, ni fatiga residual. Sales del gimnasio con las piernas frescas para rodar al día siguiente. Brillante. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto si tratamos de hacer una síntesis? Yo diría que este reporte deja clarísimo que el ciclismo semiprofesional, o competitivo en general, ha dejado completamente atrás esa era romántica de simplemente acumular kilómetros a ciegas. Completamente. Ya no es solo sudar por sudar. Exacto. La integración de la fuerza pesada para transformar las fibras y volver los tendones unos resortes. La urgencia de combatir la sarcopenia en los ciclistas máster. La selección precisa de biomecánica con la sentadilla búlgara y la barra hexagonal. Y finalmente, gestionar la fatiga clínicamente con este sistema DBT. Todo esto forma sin duda el nuevo estándar de oro del entrenamiento. Demuestra que un enfoque multidisciplinario, guiado por la ciencia, te permite hacer muchísimo más con tu tiempo. Es trabajar de manera más inteligente, no solo más dura. Definitivamente. Pero antes de irnos, y analizando esta integración tecnológica tan brutal con los sensores del VBT, me quedé pensando en algo que deriva de toda esta conversación. ¿Hacia dónde crees que vamos con esto? Pues, mira, me dejas pensando en una reflexión muy futurista. Si tecnologías como el VBT ya están midiendo la pérdida de velocidad milimétrica en el gimnasio para detener el daño neuromuscular exacto antes de que ocurra, ¿cuánto falta para que el software de las propias computadoras de nuestras bicicletas integre sensores biomecánicos similares? Imagínate un potenciómetro que detecte automáticamente el microsegundo exacto en que tu fibra muscular pierde eficiencia metabólica en pleno intervalo en ruta y que la bicicleta misma detenga tu entrenamiento dictado por pura biología en tiempo real. ¿Sería el fin del entrenamiento por corazonada o por percepción de esfuerzo? Que la máquina te diga hasta aquí. Tu célula ya no da más. ¿Qué idea tan provocadora para cuestionarnos el futuro de la integración tecnológica en el deporte humano? Una locura. Bueno, con eso en mente, cerramos este análisis de hoy. Esperamos que la próxima vez que vean una barra de pesas, ya no la vean como el enemigo, sino como el mejor aliado para volar sobre el asfalto.